la presentación, y segundo, porque además Luis tiene y ha hecho un esfuerzo por estar hoy con nosotros, porque tiene luego una sesión de trabajo en el patronato, si no recuerdo mal lo que me has dicho, y entonces no puede quedarse todo el tiempo que desearía. Y hemos convenido que, además de su intervención, lógicamente, sobre la situación general y la reflexión sobre el papel de la cultura y la memoria, pues que después pongamos una entrevista que se le hace a Almudena, que hemos localizado en Internet, porque es a la salida de la pandemia y hace también una reflexión de tipo general sobre la sociedad que se encuentra y la experiencia de este encierro que tuvimos ahí casi de un año completo. A mí me impresionó una cuestión que afecta mucho al tema de la memoria, y es cómo nosotros hoy, cuando la vi, digo, cómo nos hemos olvidado de ese confinamiento extremo, excepcional, que vivió la humanidad y de la que parece que no terminamos de aprender lo que significó, ¿no? Y no hace tanto tiempo. Y yo mismo estaba sorprendidísimo de decir, bueno, ¿cómo es posible que no sea un material de reflexión más intenso del que lo ha sido? Parece que fue en el siglo pasado, ¿no? Y es un tema que ella utiliza a través de la entrevista que se le hace para poner en cuestión una reflexión sobre el modelo de sociedad. Tenemos otra pandemia en ciernes que viene del Atlántico y que no quiero citar, pero que es tan terrible o más que la que hemos padecido por el confinamiento, y que también debería obligarnos a reflexionar cuál es nuestro papel como asociación de memoria de cara a afrontar este ya presente bastante oscuro que tenemos hoy en el mundo, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Por tanto, y sin más, yo creo que le vamos a, agradeciéndole la presencia a Luis, como siempre, darle la palabra, que él haga la exposición. Si queréis, luego vemos que es breve, no es muy extensa, y al final pues tenemos el coloquio y así estamos más sueltos con preguntas y comentarios que os parezca oportuno. Bueno, pues nada más, gracias por la asistencia. Gracias. Y Luis, tienes la palabra. Así lo hacemos. Bueno, encantado de estar en Amesde con Goyi, con Jaime, con todos ustedes, y que me inviten a hacer algunas reflexiones sobre el tema que nos convoca siempre. Tiene que ver con la literatura, tiene que ver con la memoria y tiene que ver con la vida cotidiana. Empiezo por pedir perdón por la facha que traigo, pero es que hoy es el patronato oficial del Instituto Cervantes y tengo ahora audiencia con el rey y con el presidente de gobierno, y en ese sentido tengo que ponerme de esta manera tan extraña. Como digo, con Jaime he quedado en hacer algunas reflexiones y después podemos ver un vídeo que él ha recuperado de una conversación que Almudena tuvo en la pandemia con Ignacio Escolar, y hablamos de los asuntos que quieran plantearme y que yo pueda abordar desde la literatura o desde el modo que tengo de pensar en la historia. La verdad es que a mí me parece fundamental el tema de la memoria por el mundo en el que estamos viviendo, que es un mundo que lo mercantiliza todo, incluso el concepto fundamental de la cultura humana, como es el concepto del tiempo. Y el tiempo se está convirtiendo en una mercancía de usar y tirar. Al decir que el mundo lo mercantiliza todo, digo que estamos viviendo en un momento de liquidación de la política. El referente internacional de la democracia, los Estados Unidos, ha liquidado la política para ponerse al servicio del impudor de los millonarios, y de la manera más amenazadora posible, pues se nos mandan mensajes a diario que tienen que ver con la prepotencia, con la ruptura de la convivencia internacional, con la falta de respeto
a las instituciones internacionales con la justificación de genocidios y con la posibilidad de meterse en el bolsillo de las personas a través de las redes sociales y de los móviles que reparten por el mundo los bulos que los millonarios estadounidenses lanzan, entre otras cosas, por ejemplo, para aprobar las actuaciones de la extrema derecha en Francia o en Alemania, o sea que nos llegan al corazón de Europa. Algo fundamental para Europa y para España es ese concepto del tiempo mercantilizado de usar y tirar, que crea una cultura que sacraliza el instante a costa de cancelar el pasado y cancelar el pasado, borrar la memoria, significa cancelar el compromiso con el tiempo, es decir, cancelar la imaginación de un futuro del que somos responsables. Y nos quedamos sin pasado y sin futuro al mismo tiempo. Y en esas estamos. Y en ese sentido a mí me gusta recordar siempre que la literatura es un ámbito, las humanidades en general, la literatura en concreto, que defiende una idea del tiempo radicalmente opuesta a la conversión en mercancía de usar y tirar, en la cancelación de la memoria y del pasado. Si yo hablo de mi literatura, tengo que decir que yo nací en Granada, que me hice poeta porque allí vivía el recuerdo de un poeta como Federico García Lorca, que había sido asesinado 20 y tantos años antes de que yo naciera en Granada. Y tuve la suerte de contactar con Federico García Lorca como poeta antes de saber lo que significaba su historia, porque en casa de mis padres estaban las obras completas de Federico García Lorca. Yo tuve la suerte del primer día abrir esas obras completas por el famoso poema del libro de la famosa canción de los lagartos: el lagarto está llorando, la lagarta está llorando, el lagarto y la lagarta con delantaritos blancos. Yo, que era un niño de barrio y que me pasaba el día entre las arboledas del río Genil cazando lagartijas y lagartos, y que además cazabas una lagartija y a veces te quedabas con el rabo en la mano y decía, bueno, pero después este rabo crece a las lagartijas, y cuando te fijabas había lagartijas que tenían un rabo entero o medio rabo o ningún rabo según le iba creciendo. Pues yo de pronto, cuando abrí el poema de Federico García Lorca y vi que era un lagarto y una lagarta, que había en la invención de García Lorca y en la realidad biológica un lagarto y una lagarta que además formaban un matrimonio y que habían perdido su anillo de desposado y que tenían su vida propia, y yo dije, bueno, trato a los lagartos como si fueran algo sin profundidad, sin vida, sin experiencia, sin intimidad, y resulta que estoy maltratando a gente que se enamora, que tiene hijos, que tiene una casa, que llora, y de pronto era un mensaje, claro, que lo que activó fue mi imaginación, porque la realidad de las lagartijas no tenía nada que ver con lo que yo convertía esas lagartijas en una metáfora de la vida humana en relación hombre, mujer, familia, hijos, descendientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto a mí lo que me hizo la literatura fue tomar conciencia de las responsabilidades de mi imaginación. Pero bueno, por resumir, poco después leí la biografía de Ian Gibson sobre Lorca y su libro sobre la represión en Granada, el golpe de Estado de 1936 y la represión nacionalista en Granada, que lo había publicado en Ruedo Ibérico, y me di cuenta que cuando iba al colegio o cuando iba a casa de mis abuelos pasaba por lugares donde se había producido la tragedia de la Guerra Civil, donde vivía Fernando de los Ríos, donde Lorca había intentado esconderse en Casa de los Rosales para salvar la vida, donde lo habían detenido y se lo habían llevado para fusilarlo. Y me di cuenta de todo el silencio que había en mi ciudad, en lo que era el día a día, que me llevaba al colegio, a casa de mis abuelos, y cómo estaba en silencio la
la verdadera dimensión de una catástrofe humana como había sido la guerra civil. Si yo me dedico a la literatura es porque eso me impactó. Mis primeros poemas tienen que ver con Antonio Machado, que era un señor que había muerto en el exilio y que había defendido a la República en la guerra civil. Me hice profesor y mi tesis doctoral fue sobre Rafael Alberti, porque poco después de que yo me hiciese alumno universitario, pues él volvió con María Teresa León del exilio en el año 1977 y para mí la memoria ha sido fundamental. Ha sido fundamental porque tiene que ver con una experiencia de la literatura que se opone a la conversión en mercancía del tiempo. Yo digo que soy poeta porque he recibido una herencia del pasado y la he hecho mía, y escribo no para perpetuar anquilosadamente lo que escribieran Antonio Machado, Rafael Alberti o Federico García Lorca, sino para hacer mía esa herencia humana que me viene del pasado. Y mi ilusión sería que dentro de unos años pues haya gente joven que me lea a mí también como parte de la herencia humana. El tiempo de la literatura es un tiempo de una comunidad de experiencias donde la memoria se hace presente e imagina un futuro, que es exactamente lo contrario a la mercantilización del tiempo en la que estamos y en lo que representa pues una figura como Donald Trump o la irrupción de los millonarios para cancelar la política y someter el mundo a sus intereses. Todo esto tiene que ver con la manera preocupada con la que yo veo la realidad española cuando dentro de una realidad complicada en Europa y en el mundo, pues se intenta cancelar la memoria. Yo pienso en la democracia y por la historia en la que he vivido, la democracia no es poder votar cada 4 años. Yo empecé a estudiar en el año 75 en la universidad, en el 76 participé en el homenaje, el primer homenaje desde su asesinato que se le hizo en Granada a Federico García Lorca en Fuente Vaqueros, y luchar por la democracia. El otro día le dieron un premio al Instituto Cervantes en el campamento de Viator, el premio general Fernando Álvarez de Sotomayor, por las labores de apoyo que estamos dando en el sur del Líbano a la población y porque hemos formado profesores a los militares oficiales de la base Miguel de Cervantes para que den clases de español en las parroquias y en los colegios del sur del Líbano. Y nos dieron el premio a Fernando Álvarez de Sotomayor. Y me estaban dando el premio allí en el campamento de Viator, rodeado de militares, allí está ahora la Legión, y de militares y tal, y en mis palabras dije, pues yo quiero darles las gracias a ustedes porque este premio me emociona. Recordé que mi padre era militar y yo estaba estudiando en la universidad, terminando la carrera, y descubrí que había una cosa que era ser voluntario, que tú pedías ir voluntario a hacer la mili, tenías que hacer 18 meses en vez de un año, pero te dejaban elegir destino. Y yo pedí voluntario, pedí el destino donde estaba mi padre, que entonces estaba en el Regimiento de Granada, y dije, bueno, tú sabrás, papá, si quieres que siga estudiando, pues arréglame las cosas para que tenga poco que ir al cuartel. Y la verdad es que mi padre me consiguió el pase de pernocta. Bueno, cuento todo esto porque yo hice la mili en el campamento de Viator. En el año 1978 juré bandera y yo le dije al jefe de la Legión lo que me emocionaba vivir en un país que ocupase puestos de vanguardia en las misiones de paz y en defensa de los derechos humanos, porque juré bandera unas semanas antes de que se aprobara la Constitución Democrática de 1978, con la que conquistamos la democracia. Y cuando yo me explico mi vida, pues digo que la democracia es votar cada 4 años, tener soberanía popular, pero es también otras conquistas. Yo he explicado por qué me he dedicado a la literatura.
la memoria es fundamental. Yo vivía en Granada bajo un silencio que no recordaba a un García Lorca asesinado, aunque allí el trabajo que había hecho Fernando de los Ríos. Y para mí trabajar fue descubrir la herencia de un exiliado como Antonio Machado o como Rafael Alberti. La democracia fue recuperar la memoria ante una dictadura que había cancelado y entrar el recuerdo y entrar en contacto con gente que a través de sus episodios nacionales y sus narraciones nos enseñaban a pensar el presente con la conciencia del pasado. Fundamental la referencia de Benito Pérez Galdós y para mí fundamental la referencia de Max Shaw, porque fue el primero que rescató la narrativa de los episodios nacionales escribiendo El laberinto mágico, donde textualmente explicaba: como hemos sido derrotados, estoy viendo que el franquismo está imponiendo su versión oficial de la historia. Frente a eso yo escribo para defender cuál es la versión de los derrotados en aquella guerra. Y eso estábamos heredando. Y escribir, pues era recordar a García Lorca o a Antonio Machado o a Rafael Alberti. Y después me puse a escribir en un momento complicado de la transición política, donde las luchas políticas eran muy importantes, por la reivindicación de los derechos laborales, por la reivindicación de los derechos políticos, por la reivindicación de la democracia, y a mí me dio por escribir poemas de amor. Y empecé a escribir poemas de amor porque yo, heredero del humanismo, que había estudiado a Garcilaso y había visto lo que significaba Garcilaso frente a la Edad Media y había visto lo que significaba Federico García Lorca frente al romanticismo reaccionario, pues de pronto a mis compañeros empecé a decirles que defender los derechos laborales es importante, que defender la memoria histórica es importante, pero a mí la memoria literaria lo que me ha enseñado es que también es muy importante en mi compromiso histórico pensar qué digo cuando digo te quiero. Porque yo nací en una España en la que mi madre no tenía permiso para abrirse una cuenta de banco si no le daba el permiso a mi padre. Después puedo leer un poema que se llama Madre, donde yo explico que mi madre estaba estudiando filosofía y letras, la carrera que yo estudié, conoció a un militar, se casó, tuvo que dejar los estudios y se dedicó a criar 6 hijos que nacimos uno detrás del otro. Yo era el mayor, pero nacimos uno detrás del otro. Y sin duda mi padre quería a mi madre y mi madre quería a mi padre, pero al decirse te quiero estaban diciendo algo radicalmente distinto de lo que yo quería decir al decir te quiero. Y bueno, ser demócrata es votar cada 4 años, es tener derecho a la memoria, pero es también tener derecho a construir una igualdad entre hombres y mujeres, que ha sido otro de los grandes logros de la democracia española. Quedan muchas cosas por resolver, pero la vida que viven mis hijas no tiene nada que ver con la vida que vivió mi abuela o que vivió mi madre. Y me fastidia mucho vivir una situación en la que todo el debate político tiene que ver con la cancelación de la memoria, el regreso de mentalidades autoritarias de extrema derecha y que eso, por ejemplo, pues derive en la justificación de la violencia de género, o que en las estadísticas que podemos oír en la radio o leer en la prensa, más del 30% de la violencia de género pues la hagan jóvenes menores de 20 años, o que ahora la extrema derecha cuente un 30% de sus votantes en jóvenes menores de 25 años. Volvemos al tiempo y a su trabajo, que es la memoria. La cancelación
del tiempo como experiencia colectiva rompe el diálogo generacional. Y el peligro del diálogo generacional roto es que hay mucho joven narcisista, adánico, que se cree que se lo va a inventar todo sin pensar lo que pueden enseñarle sus mayores. Y después también tenemos el peligro nosotros de ser viejos cascarrabias que pensamos que los jóvenes son tontos, sino sin comprender cuál es la situación que están viviendo y qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Y tenemos, por una parte, a jóvenes que dicen que la política es una mierda, que el Estado es una mierda, que todo es una mierda y simpatizando por el autoritarismo, y después a dos ancianos en los Estados Unidos en manos de millonarios, Biden y Trump, también pensando que el Estado es una mierda, que la política es una mierda y que no servimos para nada, porque es confundir la libertad con la ley del más fuerte. En el autoritarismo juvenil que arrasa con la memoria y que asume la violencia de género, y en el autoritarismo bélico del presidente que se cree con derecho a expulsar a 2 millones de palestinos, como ha anunciado ayer, para crear una costa agradable para turistas. Y encima pide el Premio Nobel de la Paz. Bueno, esa es la situación que hay y por eso es tan importante reivindicar la memoria y una idea del tiempo que evite el corte generacional, el diálogo generacional entre los jóvenes y los mayores. Y yo creo que la literatura es un buen espacio para hablar de todas estas cosas. Cuando yo empecé a vivir con Almudena, fui a presentarle a mi familia a Granada, principios de los años 90, yo creo que eso lo conté el año pasado, y al ir a casa de mis padres me desvié de la carretera y la llevé al barranco de Biznar, donde estaba enterrado Federico García Lorca, con otros 5.000 granadinos, porque el escritor famoso defiende la memoria de 5.000 ejecutados en una ciudad que estuvo en manos de Franco desde el primer momento. Y me dice Almudena, ¿dónde me traes? Y yo le dije, pues a presentarte a mi familia. Aquí están mis muertos. Y ella se emocionó porque era el tema de complicidad de dos personas que se dedicaban a la literatura y que pensaban que la memoria era muy, muy importante. Después vamos a ver el vídeo que ha rescatado Jaime, que es un vídeo que se le graba en medio de la pandemia, al final de la primavera, principio de junio, calculo yo, de 1920. A mí me emociona porque... de 2020, sí. De 2020. A mí me emociona porque no solo porque estamos en medio de la pandemia, lo que recordaba Jaime de cómo se nos ha olvidado aquel enclaustramiento, sino porque 2 o 3 meses después le detectaron el cáncer que la llevó a morir al año siguiente. Pero me parece que es un vídeo interesante por lo siguiente. Almudena había empezado a escribir al final de los años 80, la primera novela, Las edades de Lulú, es de 1989, en torno a lo que era la movida madrileña y en lo que era la educación de unas mujeres que querían ser dueñas de lo que decían cuando decían te quiero y no estar en el sometimiento del franquismo. Y sus primeras novelas cantan la reivindicación de esa libertad que supuso no solo un cambio de reglas en la política, sino también en la educación sentimental de la gente. Después comprendió que ella, lectora de Benito Pérez Galdós, para entender a qué se debía el cambio de educación que había vivido con la democracia como mujer y como joven, debía comprender cuál era la dinámica de memoria que había heredado. Y empezó a escribir, en homenaje a Masao y a Galdós, los episodios nacionales
Hay una novela de transición que es, ¿cómo se llama? ¿El corazón? Helado. El corazón helado, que cuenta la historia precisamente de lo que significa una guerra civil, de lo que significa el silencio y de lo que significa la memoria. Cuenta también nuestra vida en Rota, pero ese es otro tema. Entonces, en esa transición, pues empieza a escribir unos episodios, lo que ella llama episodios de una guerra interminable, homenaje a Masao y a Galdós, donde explica lo que significó el sueño republicano, lo que significó la derrota, lo que significa la lucha de la clandestinidad y lo que significa el papel que ocupa España en el territorio internacional cuando a los americanos, en vez de combatir a Hitler, pues les interesa combatir a la Unión Soviética, y entonces las reglas de juego cambian completamente. Y va situando lo que es el contexto histórico con lo que es la vida de las personas. Y para eso sirve la literatura. Porque claro, cuando a nosotros nos dicen llevan muertos en Gaza 47.000 palestinos, es una cifra. Pero si alguien te cuenta en un poema o alguien te cuenta en una novela la historia de un niño que creció en una familia que tiene un padre, una madre, y que de pronto estalla una bomba y él estalla por los aires, pues descubres que debajo de los números y de las estadísticas está la vida humana, está la dignidad humana, y por eso es tan importante ejercer la memoria no solo desde las cifras, sino de las posibilidades del entendimiento humano que comunica la literatura. Y Almudena hizo eso en sus novelas, contarnos los miedos, las ilusiones, los sentimientos que se cruzaban en medio de los conflictos que se resumen en una cifra o en una fecha. Paró 2 veces la redacción de sus episodios nacionales. La primera vez en medio de la crisis de 2008, cuando de pronto se dio ese cambio de estado y esa prepotencia del dinero y de los millonarios que sometieron a la Unión Europea y a España a las limitaciones que exigía el gran capital para reconstruirse. Y entonces se escribió una novela, Los besos en el pan, contando cómo la gente y las familias vivían una crisis. Y por eso interrumpió. Cuando iba a empezar el 5º episodio nacional, después de la promoción de La madre de Frankenstein, el 5º episodio nacional, estalla la pandemia. Y entonces ella decide retrasar otra vez la redacción del episodio nacional que le quedaba para escribir una novela donde se planteaba el tema de la pandemia. Y escribió una novela, Todo va a mejorar, que la estuvo escribiendo a lo largo de su enfermedad. Una novela que responde a la pandemia, a las consecuencias de la pandemia, al peligroso control que tenemos todos por los bulos y el poder de manipulación mediática, a una discusión sobre qué es la libertad, porque la libertad puede ser respetar la dignidad humana de cada uno y la conciencia de cada uno, o la libertad es decir que todo el mundo tiene derecho a salir a la calle cuando sea para tomarse una cerveza. Con lo cual, si hay una pandemia y resulta que hay que establecer unas normas para evitar el contagio, pues eso es un acto dictatorial, porque ¿qué es eso de cuidarse los unos a los otros? Es la ley del más fuerte, y la ley del más fuerte tiene que ver con la biología, porque un muchachito de 20 y tantos años, si se contagia, pues a lo mejor sale bien, pero si tienes 80 años y te contagias, pues a lo mejor no sales bien y acabas en la tumba. Y si de pronto se te llena de ancianos una seguridad social
en la que no hay medios porque te estás cargando la seguridad social para potenciar la sanidad privada y el Grupo Quirón, pues resulta que de pronto dices que a los viejos no se les atienda. Y volvemos a la ley del más fuerte, a los jóvenes que pueden sobrevivir y a 7.000 y pico ancianos dejarlos morir en las residencias de ancianos de Madrid. Todas esas cosas se estaban viviendo. Y esas cosas son las que le hicieron parar a Almudena en la propia lógica literaria, porque la memoria es un compromiso con la posibilidad de antelación e imaginación del futuro. Y quiso hacer una novela de antelación, de ciencia ficción, imaginando cuáles eran las consecuencias de la pandemia, de lo que se estaba viviendo. Y frente al optimismo general que decía que todos íbamos a salir mejores, pues ella dijo, yo soy optimista, quiero defender la necesidad de la esperanza como un modelo de resistencia, pero mucho me temo que los millonarios, acabada la pandemia, se van a hacer otra vez dueños del mundo para imponer sus propios intereses. Y eso es un poco lo que está en el vídeo que ha rescatado Jaime y que es un vídeo muy interesante. Si queréis, yo lo que puedo hacer es leer un par de poemas que tengan que ver con esto que os he contado. Vemos el vídeo y después establecemos un coloquio sobre memoria, literatura y posibilidades de contar por dentro. ¿Vale? Bueno, pues el primer poema que voy a leer es un poema que escribí. Yo escribí un libro de amor que se publicó en el 98, completamente viernes, porque la segunda novela de Almudena se tituló Te llamaré viernes. Hay una cosa que a mí me gustó mucho. Yo llevaba con el tema de la memoria histórica, de la utilidad de la literatura, del contacto con la gente, del compromiso, desde que empecé a escribir. Y cuando conocí a Almudena, Almudena estaba en una situación distinta, porque había tenido tal éxito con Las edades de Lulú, tal éxito con una novela de carácter erótico, que fue una superventas, que la tradujeron a todos los idiomas, que empezaron a llamarla de todos sitios y ella tuvo un problema, porque dijo, ¿qué quiero ser yo? ¿Una autora de éxito y de bestseller o una escritora de calidad? Y decidió ser una escritora de calidad. Y entonces escribió una segunda novela que es la más difícil de leer de todas las de Almudena, porque después cogió el tono y aprendió a escribir con calidad y con comunicación. Pero en Te llamaré viernes estaba investigando mucho ese tema. Nosotros en el año 92 coincidimos y en una mesa redonda, y ahí se creó nuestra complicidad, porque ella estaba defendiendo la inutilidad de la literatura para defender la calidad literaria, y yo estaba defendiendo la utilidad de la literatura. Ella tenía unas ideas políticas claras, pero quería resaltar que la calidad literaria era la dificultad de la literatura, y yo quería decir que me sentía heredero de Machado, que escribía con la ropa que uno va a su trabajo para comunicar con la gente. Y en un momento determinado a mí se me ocurrió, cuando Almudena estaba diciendo, pues yo creo en la inutilidad de la literatura. Y yo le dije, pues te confieso que a mí Las edades de Lulú me fueron útiles 5 o 6 noches. Y ella hizo una carcajada por mi provocación y a partir de ahí se generó nuestra complicidad, que hizo que cuando yo le escribí el libro de amor le llamara completamente viernes en respuesta a el Te llamaré viernes del libro con el que habíamos estado discutiendo. Y en ese libro de completamente viernes hay un poema, a ver si lo encuentro, que creo que se llama Los antepasados. El pasado. Tengo la memoria pensando en la Casa Real y en lo que me queda. Bueno, en este poema de El pasado cuento ese viaje a Granada y esa visita al Barranco de Vinas, donde estaba toda la herencia que yo recibía de los republicanos españoles fusilados.
Después de atravesar por las últimas casas humilladas y de sufrir el vaho de los desmontes y los vertederos, la carretera sube al aire limpio en favor de la luna interrumpida hace ya mucho tiempo. Cuando los faros doblan por los estremecidos olivares, se encienden todavía imágenes de guerra, las ametralladoras en sus nidos de rata, los camiones nocturnos y más arriba, sobre los días y las fechas, un rumor de palabras, un tiempo de poetas y república, de voluntad civil en las pizarras y dignidad, una melancolía de golpe traicionada cerca de Biznar, en la fosa común de este barranco. A los antepasados se regresa por los mares carnívoros de los limones secos y la historia es en ellos un afluente de la geografía. Hay quien busca ciudades, la balada del bosque y la montaña verde, el armario vacío de una casa, la bandera o el himno. Yo regreso a esta luna suspendida sobre los olivares y tu coche. Aquí viven mis muertos. Estas son mis raíces. Y su calor se extiende como ramas al borde del camino, alambres oxidados por la lluvia que sirven todavía para tender mi ropa. Mira, déjame que te enseñe el eco de tu piel cuando te beso. La ciudad está en llamas, tiene el frío de los años cobardes. Una muchacha dobla la guerrera vencida de un soldado, no sabe si la esconde o si la guarda. Quizás encuentre un día en el cajón de los limones secos otra oportunidad. Es el poema que yo le escribí. Y que, bueno, pues yo creo que se encontró otra oportunidad, que hubo muchas cosas que no se hicieron, pero que eso no nos puede hacer olvidar todo lo que se ha conquistado y que hoy ejercer la memoria histórica no es solo ir al barranco de Biznar, es recuperar todo lo que ha supuesto la democracia española frente al autoritarismo y al fascismo que nos sigue rodeando con los partidos de la extrema derecha. Y entre esas cosas, pues está el amor y está la dignidad y está el pensar que digo cuando digo te quiero, porque se puede imponer la ley del más fuerte desmantelando toda la sanidad pública, o se puede creer que el nosotros es un ámbito de respetos y de cuidados donde más que la ley del más fuerte lo que impera pues es la necesidad de respetarse y de crear una complicidad en la convivencia. Y en ese sentido, pues la conciencia de ser vulnerables es más importante que la conciencia de ser prepotente, y la conciencia de que hay que cuidar y ser cuidado es más importante que la conciencia de ordenar o ser ordenado. Y quiero escribir un poema que tiene también que ver con la memoria histórica. En todos mis poemas de amor, pues aposté por esa idea de la construcción de un nosotros con la complicidad en la literatura, en la política, en la vida. Y cuando a Almudena, poco después del vídeo que vais a ver, pues se le detectó el cáncer, pues yo empecé a escribir un libro que tenía que ver con lo que significó para nosotros la enfermedad y lo que significó dentro de un argumento que desde el principio había sido la construcción de un nosotros en la conciencia de vulnerabilidad y en la conciencia de los cuidados, de cuidar y de ser cuidados. Y de cómo eso, el cuidar y de ser cuidados, el plantearse qué se dice cuando se dice te quiero, no era una cosa coyuntural, sino que era la herencia de una formación que habíamos tenido como herederos de la República, herederos de, por ejemplo,
María Teresa León, la compañera de Rafael Alberti, herederos de toda una lucha que había servido para llevar la igualdad. Ese poema se titula La resistencia y yo lo escribí ya en un momento muy avanzado de la enfermedad, cuando la quimioterapia la dejaba muy mal. Ella tuvo una crisis, tuvimos que ir a urgencias. En urgencias nos pidieron que se quedara en el hospital y ella no quiso quedarse en el hospital. Entre otras cosas porque pensó que estaba ya al borde de la muerte y prefería morirse en casa que morirse en un hospital. Y entonces es un poema en el que yo cuento de qué manera pues volvimos a casa buscando un taxi en un momento de resistencia última de Almudena que nos llevó a mí como poeta y a ella como enferma a pensar, mientras cruzábamos la ciudad de Madrid, en lo que habían sido los 3 años de resistencia contra el fascismo que había vivido Madrid y que Almudena había contado en sus novelas. Y es lo que escribí en este poema. Bueno, hay una referencia también biográfica porque los escritores intentamos, al mirar la realidad, si notamos algo, convertirlo en metáfora. Y yo recuerdo, Almudena no podía ni andar, yo la llevaba en silla de ruedas y cuando nos acercábamos al taxi, de pronto el taxista puso una cara de descomposición tremenda. Una enferma, una silla de ruedas, a ver dónde meto la silla de ruedas en el taxi, etcétera, ¿no? Y ahí tenían la posibilidad de mandar a tomar por culo al taxista o decir, vete tú a saber qué vida lleva este hombre y qué vida lleva hoy, y entonces, más que nada, no voy a entrar en guerra con él, sino voy a intentar que nos lleve a la casa. Bueno. La resistencia. Una hermosa palabra que tantas veces llega hasta nosotros en manos de la historia. Es la razón del viento en casi todas tus novelas. La ciudad que resiste un bombardeo. No pasarán las redes clandestinas que luchan contra el nazi, las huelgas generales, la rebeldía de la gente anónima en una dictadura. No has querido quedarte ingresada esta noche, así que regresamos al cuartel y el taxista no pone buena cara cuando nos acercamos en la silla de ruedas hasta su posición. El hospital, la cuesta, el maletero, la lentitud de tus rodillas al entrar en el coche asaltan su paciencia. Yo no se lo reprocho. No sabemos cuáles son sus batallas, mientras la historia cae resumida en nosotros y en tu mano que guardo entre las mías. Al regresar del frente, en la luna menguante, se dibujan las palabras amor y resistencia. Nada saben de pólvora ni redes clandestinas. Con pocas fuerzas hoy, el cielo de Madrid nos mira triste. Una vez más, nos faltan aliados en las trincheras últimas de nuestros corazones. Fue en el poema que quise unir toda la literatura de Almudena con esa historia de amor que nos había llevado a plantearnos también en la literatura lo que es una historia sentimental de respeto frente a la violencia sexista que se había impuesto en la dictadura y que en los últimos años se quiere recuperar otra vez. Bueno, muchísimas gracias por la atención y vamos a ver el vídeo de Almudena, ¿no? Vamos a verlo, sí. Escolar y estos confinados, la sección que estamos haciendo casi cada día en el diario.es a las 5:30 de la tarde para hablar de esta situación tan extraña en la que llevamos tantas semanas. Hoy tenemos como invitada a Almudena Grandes. Bienvenida. Nada, encantada de estar aquí con todos los lectores del diario y contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas el confinamiento? Pues mira, estoy bien, de verdad que lo llevo muy bien. Yo comprendo que soy un caso raro,
porque por mi oficio estoy muy acostumbrada a estar confinada. De hecho, en los periodos de escritura me molesta salir a la calle, me gusta estar en casa metida. Y yo llevo bien lo de estar en casa. Soy muy vulgar, soy poco original, entonces como todas las madres, lo que peor llevo es no ver a mis hijos, como todas, trabajen en lo que trabajen, pero en general, desde luego yo no me aburro, no me aburro y estoy bien, la verdad es que estoy bien. ¿Qué crees que va a cambiar a futuro después de esta experiencia tan extraña y tan tremenda que estamos teniendo con la pandemia? Pues mira, yo no lo sé, porque estoy en una situación complicada, porque yo soy optimista de naturaleza, o sea, no tengo mérito por ser optimista porque nací así. Yo siempre veo el vaso medio lleno. Y sin embargo, en este momento soy de las personas más pesimistas que conozco, porque todo el rato oigo versiones maravillosas de cómo vamos a cambiar, de que vamos a aprender, de que ya vamos a respetar la ecología, de que la solidaridad se va a abrir paso y de que el estado del bienestar es la única salida. Y a mí me encantaría creérmelo, pero por un lado creo que si la humanidad nunca ha aprendido nada, ¿por qué vamos a ser nosotros mejores que nuestros ancestros si la humanidad nunca aprende de los desastres? Y por otro lado, es verdad que creo que se están poniendo en valor cosas que habían perdido su valor. O sea, Sí. creo que los servicios públicos van a salir mucho más valorados por la gente. Creo que el estado del bienestar va a tener o sea, un estado de opinión mucho más favorable del que tenía. O sea, creo que en carne propia vamos a aprender algunas cosas. Pero en esta ecuación hacia el futuro dorado y feliz, me falta siempre la respuesta del capital. O sea, el capital, el gran capital, los amos del mundo van a aceptar esto con tranquilidad. O sea, las empresas que se han forrado con las gestiones de residencias de ancianos y con la externalización de los hospitales públicos van a decir, bueno, vale, sí, pues ala, vamos a ganar menos y no va a pasar nada. Pues francamente lo dudo. Entonces, ¿nos va a cambiar la pandemia? Nos va a cambiar. Nos va a cambiar por dentro, va a cambiar nuestra visión del mundo, muy probablemente. ¿Va a cambiar la conciencia que tenemos respecto al cambio climático? También a nivel individual, porque es evidente que el cambio climático tiene que ver con esto y la crisis ecológica tiene que ver con esto Sí. y los pangolines tendrían que tener sus depredadores y sus ecosistemas que nos los hemos cargado. Eso es bastante evidente. ¿Va a tener un impacto real? No lo sé, no lo sé. No Es sé, verdad no que creo siempre yo que el poder vaya a cambiar de manos con esta facilidad. es como cuando Nicolás Sarkozy dijo en aquella famosa cumbre del Por G20 que iban a ejemplo, refundar el capitalismo, ¿no? Y efectivamente, luego se y vio dijo, que no. claro, y dijo todo el mundo, oh, pero fíjate, pero ellos mismos dicen, hay que refundar el capitalismo, hay que refundar el capitalismo. Y luego no pasó nada. También es verdad que esta crisis no se parece a la de 2008, porque, porque los culpables son distintos. Al final, si vas a rascar, los culpables son los mismos, pero la de 2008 fue una crisis de especulación financiera, no tiene que Sí. ver con esto, que es una pandemia, pero vamos a salir más fuertes, más unidos y mejores después de esto. Lo dudo, lo siento, me A mí encantaría también, pero yo pensar que también tengo sí, dudas. me encantaría, yo me animo a pensar que sí cuando oigo esas versiones tan maravillosas, pero tengo muchas dudas. Hablas de los culpables. ¿Qué te parece esta campaña tan tremenda de la oposición culpabilizando al gobierno de coalición en exclusiva como único responsable prácticamente de todo De lo todo. ocurrido y de los muertos, sobre todo? Eso me parece una locura. O sea, yo creo que hemos llegado a un nivel de desfachatez, o sea, que no podíamos concebir antes, ¿no? A mí que una señora como Inés Arrimadas, que se suponía que tenía la intención de reorientar a Ciudadanos y de volver al centro, bueno, eso se decía, lo decían los que saben, Sí. claro. Luego, hay una cosa muy curiosa en esta crisis que es lo poco que saben los que saben. O sea, estamos todo el Sí, rato bueno, eso es oyendo tremendo. hablar Sí, sí. a los que saben y los científicos son los únicos que dicen no lo sé, no lo sé, no lo sé. Que son los únicos que saben. Pero todos los demás... Bueno, pero que Inés Arrimadas, que los que saben decían que tal, sea capaz de decir que
las muertes y la caída del PIB es culpa del gobierno, Ya. es algo tan descomunal, algo que no se puede comprender. A mí me parece que de todas maneras, igual me paso de lista. Yo, la que me he metido con los listos, igual ahora me paso de lista, pero la sensación que tengo, que no es como para escribirlo en una columna, pero en una conversación se puede decir, Sí. es que aquí, bueno, pues la derecha pensó que la pandemia era una oportunidad extraordinariamente buena para tumbar al gobierno y como no parece que vayan a poder, se están exasperando cada vez más, o sea, están Estoy como bastante de acuerdo con tu retorciendo el rizo planteamiento. cada vez más. Y por ejemplo, lo de Casado, que pasa revista a los sanitarios, que, que va a las explotaciones ganaderas y tiene ocurrencias cada vez más singulares y cada vez más estrambóticas. Hay un poco como de desesperación, ¿no? En esta cuestión. Yo creo que pensaban que iba a ser más fácil tumbar este gobierno. Es verdad que el gobierno al principio estaba desbordado, por supuesto, Sí. y metió la pata, por supuesto, y cometió errores, por supuesto, pero la gran fisura entre Podemos y el PSOE, que era lo que la propaganda que hacían todo el rato desde la derecha de se rompe, se rompe, se rompe, bueno, pues parece que no se rompe y ahora ya no saben muy bien qué hacer. Sí, Eso es que como análisis general. Luego creo que sí. de verdad hay una cantidad de inmoralidad y una cantidad de obscenidad en algunas campañas de la derecha española que son espeluznantes, ¿eh? Sí, estoy bastante de acuerdo con lo que planteas. Yo creo que también, como decías, desde la oposición se vivió este momento como el momento para cargarse a ese gobierno que ya de entrada algunos tacharon de ilegítimo, nada más Mm, empezar, cuando llevaban 15 días, nada bueno, más nacer, y que se han encontrado de repente con que sí, tiene un deterioro en las encuestas del gobierno, pero no tanto como para cargártelo, quedan 4 años de legislatura, saben además que la posición donde más daño le pueden hacer es rompiendo la coalición entre PSOE y Unidas Podemos, ven que no se rompe y eso les está llevando a algunas exageraciones. Estoy bastante de acuerdo contigo. lo de la ilegitimidad es algo, eso sí que es espeluznante, pero eso es espeluznante de verdad, porque eso forma parte de nuestra tradición más tenebrosa. Sí, O sea, el término ilegitimidad, o sea, considerar ilegítimo a un gobierno legítimo, eso fue lo que hicieron los golpistas en la guerra civil. exacto, sí. La especialidad del fascismo español es convertir a las víctimas en verdugos, para que los verdugos sean víctimas, ¿no? Y entonces, el término ilegitimidad, lo del gobierno ilegítimo a mí sí me puso un poco los pelos de punta, porque dije, no es posible. Pero es que cada vez que digo no es posible, todo Sí, es sí, posible. sí, sí. Todo es posible, no hay barreras para esto, ¿no? Y bueno, yo creo que el gobierno tiene que aguantar ahora sobre todo, ¿no? O sea, ahora sí que es un mandato ineludible, o sea, eso no puede ser. También yo creo que quizá la derecha no ha calibrado que hay un determinado tipo de oposición frontal, brutal, feroz, que es contraproducente. Y moviliza a la izquierda. Moviliza a la izquierda y cohesiona un gobierno que efectivamente tenía fisuras, pero que claro, una oposición tan brutal de frente, bueno, pues es un pegamento al final, ¿no? Mm. Sí, así es. Ojalá. Uh -huh. Así es, así es. Una socia que firma como Igarcelán, te felicita por tu última novela, que le ha gustado mucho, y pregunta si después de la tragedia que estamos viendo el mundo y nuestro país en particular, no te sientes decepcionada con el comportamiento de los españoles, las críticas de la derecha, y si no te recuerda la lamentable idea de España reflejada en tu obra, en esa serie que estás haciendo ahora sobre La posguerra. la posguerra y los Sí. años más duros de la dictadura. Bueno, es lo que te decía yo de la La ilegitimidad, ¿no? O sea, legitimidad. yo estoy, digamos, con la piel muy fina en algunas cosas porque llevo muchos años dándole vueltas a lo mismo. Entonces, respecto a la ciudadanía española, sinceramente, para decir primero lo bueno, yo no creía que los españoles fuéramos a ser tan disciplinados. Te ha O sea, sorprendido eso, ¿no? Que fuésemos tan eso me ha ordenados a la sorprendido. hora de quedarnos en Sí, casa. sí, me ha sorprendido que los que hacen fiestas en las azoteas sean 4 en vez de 4.000. O sea, yo pensaba que es verdad que la masa de la gente iba a ser responsable
iba a ser solidaria, pero me parecía que los rebeldes, digamos, entre comillas, iban a ser muchos más. O sea, por ese lado estoy sorprendida. La virulencia de la oposición de la que hablábamos, esta desfachatez que decía yo, y esta violencia un poco, más que a tumba abierta, además, aparte de la tumba abierta, como muy irresponsable, ¿no? Porque también ejercer esta presión y los bulos y las campañas y con un país de gente que está encerrada en su casa sin salir un mes y medio, sí, es muy bestia. Eso sí encaja mucho con la tradición española que yo he estudiado. Eso tiene mucho que ver, como te decía, con el fascismo español, que tiene sus propias características, ¿no? Y por ejemplo, campañas especialmente dolorosas para mí, yo creo que la peor es la de Simón, ya. de verdad. Sí, no O sé si sea, leíste un artículo de Isaac Rosa que hablaba de eso, sí, sobre sí, cómo sí, odiar instrucciones para odiar a Fernando Simón, que era claro. estupendo. ¿Cómo puedes? Sí. Te puede caer mejor, te puede caer peor. La gente ni siquiera sabe que esa campaña del cólera de la que alardea Casado la dirigió Lo Fernando hacía Simón. él, sí, sí, sí. Con lo cual, o sea, es que es ridículo. Pero me parece tan mezquino, o sea, me parece tan indecente eh, burlarse. Cuando le preguntaron si no le parecía mal que a él le hubieran hecho la prueba, cuando no había pruebas, dije, bueno, a partir de aquí ya nos podemos temer lo peor. O sea, y es verdad que estamos, igual que te digo que estamos dando, hay mucha gente que está dando lecciones de responsabilidad y tal. Bueno, este país está dando unas lecciones de cainismo y de crueldad y de insensatez y de injusticia, en definitiva, brutales, que tienen mucho que ver con nuestra tradición, sí, con nuestra tradición peculiar, la España inmortal. En una entrevista te leí que tú te hiciste de izquierdas leyendo. ¿Qué libros le recomendarías a Pablo Casado, Díaz Ayuso y Santiago Abascal para ver si así conseguimos, no sé, no hace falta que se hagan de izquierdas, pero que lo vean algunas cosas de otra Un manera? poco más. Pues mira, yo siempre digo que yo me hice de izquierda leyendo La madre de Gorky, que fue un libro que me prestó un primo mío cuando yo tenía 14 años y a mí me pareció, ya cambió completamente mi idea del mundo. O sea, esa viejecita con el samovar, Sí. para mí ya decir, yo ya soy de esta, o sea, yo ya voy con esta a muerte, pase lo que pase. ¿Qué, qué podrían leer? ¿Qué podrían leer ellos? Pues yo supongo que me gustaría saber qué leen. O sea, a lo mejor bastaría con que leyeran, ¿no? Pero igual si leen y estoy equivocada. Pero yo qué sé, libros como Los hijos muertos de Ana María Matute, por ejemplo, ¿no? Que Ya. cuentan la cruda realidad de lo que ha sido este país, el lugar de donde venimos, ¿no? Yo qué sé, después de leer Los hijos muertos, ¿se puede seguir teniendo tan poca empatía con los pobres españoles y se puede seguir siendo tan insensible? Después de leer Los hijos muertos, ¿se puede decir como Casado que 21 millones de españoles no pueden vivir del estado del bienestar? Pues a lo mejor deberían leerse ese libro. Pues es una buena recomendación. Otro socio que firma como Remando el Ebro pregunta sobre... Ay, me gusta mucho. Sí, Me gusta mucho el nombre. Pregunta sobre la memoria histórica o la falta de ella. ¿A dónde nos conduce un sistema que no ha reconocido, divulgado ni enseñado en las escuelas la verdadera historia reciente de España? Yo cuando estudiaba COU, bueno, siempre cuando estudiabas, la historia se acababa a principios del 20, nunca llegábamos a la guerra civil. Y fíjate, yo soy mucho mayor que tú, o sea, y me pasaba eso, o sea, que ahora... A ver, ¿a dónde lleva? Pues yo creo que lleva al desastre, porque yo siempre digo una cosa, que es que la memoria no tiene que ver con el pasado. La memoria no es un ajuste de cuentas con el pasado. Eso es lo que dicen siempre los enemigos de la memoria, que es una categoría que hay en muy pocos países. Nosotros tenemos el dudoso honor de ser uno de esos países. La memoria no tiene que ver con el pasado, no es un ajuste de cuentas con el pasado. La memoria con lo que tiene que ver es con el presente. Tiene que ver con lo que nosotros somos y sobre todo con lo que queremos ser, con el futuro, con a quién nos queremos parecer, a quién no nos queremos parecer, ¿no? Si no sabemos lo que hemos hecho, ¿cómo vamos a saber a lo que aspiramos? ¿Qué es lo que no nos gusta y qué es lo que nos gusta? Pero tú fíjate, concretando más, ¿a dónde lleva una democracia como la nuestra, que se fundó en el aire
sin lazos con su propia memoria democrática. Lleva a un país que está en crisis, en una crisis prácticamente sistémica, porque ahora hablamos del coronavirus, en 2008 hablamos de la crisis financiera, Sí. pero en medio resulta que este país tiene una crisis en muchas facetas distintas, ¿no? O sea, vivimos una crisis territorial que no hace falta ni explicarlo porque todo el mundo lo entiende. Tenemos una crisis institucional. En los últimos 10 o 15 años, instituciones que parecían sagradas, que no se tocaban, de las que no se podía decir nada, como la corona o la judicatura, se han convertido, felizmente, porque no tiene sentido que haya instituciones de las que no se pueda hablar, en fuente de crítica a los españoles. Tenemos una crisis, es un país que está en una crisis moral evidente, porque no puede haber habido en un país tanta corrupción como la que tenemos, como la que hemos tenido aquí sin que haya crisis. Pero sobre todo, ¿cuál es el problema más grande de este país, creo yo? O la crisis más grave. A ver, hay millones de españoles que se apellidan Grandes, que se apellidan Escolar, que se apellidan López, Martínez, Fernández, que nunca van a ser otra cosa que españoles, que nunca van a tener otro país que llevarse a la boca, que no se identifican con los símbolos de la nación española, que no viven la bandera esa como suya, la idea del país como... Somos un país que solo es normal cuando hay un mundial de fútbol. ¿Y eso de qué viene? ¿Y eso de qué viene? Eso viene de que en la transición se tomaron las decisiones que se tomaron y se dijo lo de vamos a olvidar para progresar y no vamos a tocar nada, ni vamos a ajustar cuentas, lo cual significa no vamos a reconocer nuestra propia tradición democrática, no vamos a honrar a los héroes de nuestra propia tradición democrática, no vamos a deshacer el malentendido. España es el único país del mundo donde ha habido una guerra entre fascistas y demócratas y todavía no se sabe quiénes son los buenos. A ver, es así. Yo sí lo sé, pero en teoría oficialmente no se sabe quiénes son los buenos. Entonces, claro, yo creo de verdad, lo digo muchas veces, y el único consuelo que tengo es que hace 10 años quedaba como una terrorista y ahora ya no, pero de verdad es que hay que refundar la democracia española, de verdad que hay que refundarla. O sea, mientras tenemos que ser un país normal, un país de gente que no viva su nacionalidad como un acto de violencia contra sí mismo, porque eso es muy complicado y todo eso viene del problema de la memoria y de no haber querido pensar en el pasado cuando se fundó la democracia. Estoy muy de acuerdo. No sé si has leído Mater Dolorosa de Álvarez Junco, sí. Que es estupendo, lo vamos a recomendar para todo el mundo. Es un libro donde explica muy bien por qué fracasa la idea nacional española. Claro, lo que cuentan es que en el siglo XIX, cuando la idea de patria era una idea que venía de la Revolución Francesa progresista, acaba siendo abanderada por el absolutismo en una transformación que es el nacionalcatolicismo, que nos lleva luego a un siglo de guerras, primero con el carlismo y después con la guerra civil y más tarde una dictadura, donde no se construye la patria de los ciudadanos. No, en absoluto. Y sin embargo, fíjate que ahora que es el año Galdós, yo que soy tan lectora de Galdós, en los episodios nacionales que recorren todo el siglo XIX y hablan de las guerras carlistas, sí se ve que en el XIX había un concepto de patria desde el progresismo. Y un concepto de patriotas progresistas y de patriotas liberales y republicanos que no excluían ni el amor a su patria, bueno, ¿por qué iban a hacerlo si estaban luchando contra los carlistas, ¿no? Y todo eso se perdió gracias al franquismo. Y entonces, no podemos, en este país nos hemos comportado a veces como los niños pequeños, que a veces no, muy a menudo, como los niños pequeños que cuando tienen una pesadilla se tapan la cabeza, ¿no? Entonces dicen, como el monstruo vive en el armario, me tapo la cabeza y así el monstruo no sale del armario. Bueno, una dictadura moldea la conciencia y moldea el pensamiento y moldea el sentimiento de un país entero durante 40 años. Por no querer mirar hacia la dictadura, los efectos de la dictadura no desaparecen. Los efectos de la dictadura permanecen. Y si no los examinas y si no los pones en cuestión, si no reflexionas sobre ellos, en vez de permanecer 40 años, permanecen 80. Es buenísimo el libro Álvarez Junco, es buenísimo Álvarez Junco en general. Y Álvarez Junco es un ejemplo de cómo los sabios del 19 son buenísimos para entender la España del 21. ¿Qué te pareció ver a Casado citando a Pérez Galdós en el Congreso para criticar al gobierno? Bueno, me pareció
Bueno, como dijo Pablo Iglesias, lo de más Pérez Galdós y menos Pérez Reverte, que eso es buenísimo y que yo no sé cómo no han hecho camisetas, de verdad, porque yo me habría comprado una con... Y pues entonces Casado quiso estar como a la altura, ¿no? Pero fíjate que a mí hay una cosa como galdosiana que también me sienta mal, que Sí. es que con Galdós se está cometiendo una operación de descafeinamiento o de despolitización Ya. que me parece muy terrible y que me recuerda mucho a lo que pasó con Machado después de la guerra. En el año 41, Dionisio Ridruejo, que luego eliminó ese prólogo, llegó a escribir un prólogo a las obras completas de Antonio Machado diciendo que don Antonio no tenía ideas políticas, que solo tenía Pues sentimientos. menos mal. Claro. ¿Y ahora qué pasa? Ahora lees artículos que dicen que Galdós en realidad fue imparcial, que Galdós Galdós en fue realidad diputado no de la era izquierda. político, claro, que Galdós no era político, que en realidad él siempre fue cívico y bueno, y dices, no, no era político, pues fue número 1 de la coalición republicano-socialista en el 1910. Y luego Exacto. dices, bueno, si Galdós en los episodios nacionales era imparcial, ¿qué episodios nacionales he leído yo? Porque una cosa es no ser sectario y una cosa es ser honesto y ser honesto con Zumalacárregui y reconocer sus virtudes morales y ser honesto. Y otra cosa es decir que Galdós no es ecuánime y que es imparcial. No fue imparcial. Y ahora dicen, no, es que tampoco fue político. Claro que fue Claro que fue político. Pero político. Sí, es sí. que esa es la historia de siempre, ¿no? De este país, que es muy aburrida. O sea, hay veces que dices, ¿a qué ahora escribo al director? Digo, no, no escribo, porque ya me canso. O sea, es que ya no se puede más, de verdad. En tus últimas novelas, los episodios de Una guerra interminable, repasas constantemente los años más duros del franquismo. ¿Qué te parece que ahora comparen este gobierno democrático con una dictadura, como está haciendo de manera brutal la oposición en las redes sociales y los bulos que Una están circulando? vergüenza. Me parece una vergüenza. Que el diario El Mundo en un tuit anunciara un artículo sobre el Tercer Reich diciendo Sí, sí, fue muy bueno aquello. Hitler sube al poder después de un estado de alarma, me parece vergonzoso. Que Santiago Abascal diga que va a decir no al estado de alarma porque es un instrumento para vulnerar las libertades de los españoles, de verdad, o han perdido el Oremus ellos, o hemos perdido, yo desde luego no creo haberlo perdido, pero o he perdido el Oremus yo, no sé. Por un lado te diría, mira, desde el punto de vista formal, es casi como un triunfo, ¿no? Los demócratas que se han vuelto, ¿no? Porque ahora van todo el De rato repente con ahora la las democracia dictaduras y son las malas, sí. libertades por delante, y la democracia y las libertades. Pero dices, bueno, pero ¿a quién pretenden engañar? No, me parece muy mal. Pero en definitiva, además, es todo como muy burdo, ¿no? Porque ya sabes que el final del bucle va a ser Venezuela, ¿no? Ya. O sea, primero nos quitan las libertades y tal, pero luego al final sabes que es, no, como Venezuela, es un poco aburrido, ¿no? Vamos a Un, ver. un socio, Fran, hace una referencia a tu libro Inés y la alegría y se pregunta qué pensaría Inés de todo lo que ha vivido, con todo lo que ha vivido de la situación política y social actual de España. ¿Tendría miedo Inés ahora? Inés afortunadamente estaría muerta. No habría llegado, Bueno, si no siguiera habría viva. llegado, no habría llegado hasta aquí. Si estuviera viva, ¿tendría miedo? No, no tendría miedo, tendría mucha rabia. Yo creo que tendría mucha rabia. Yo creo que el miedo también es es peligroso, ¿no? Porque cuando la gente dice, y a mí me lo dicen la gente, amigos y tal, de, no, pero tú fíjate lo que están diciendo, qué miedo, qué miedo. Yo creo que el miedo nos debilita, o sea, hay que tener miedo de las cosas temibles, no es nada vergonzoso tener miedo de lo que es temible. Hmm. Y yo creo que la derecha española en buena medida es temible. Entonces no es deshonroso tener miedo de lo temible. Pero, pero el miedo siempre tiende a paralizar y siempre tiende a inmovilizar. Y yo lo que creo es que el sin complejismo este de la derecha, lo de Hmm. Cayetana Sí. y lo de no tener complejos, bueno, creo que a eso hay que responder. O sea, hay que responder. No tenemos que tener miedo en el sentido de inmovilizarnos o de paralizarnos. Hay que dar la batalla, ¿no? Yo creo que merece la pena dar la batalla.
Y bueno, y lo que muchas veces, yo fíjate que con Sánchez, que siempre me ha parecido un personaje muy interesante, pero había cosas de él que me gustaban y cosas que no me gustaban, Sí. pero yo ahora sus alocuciones de fin de semana, en plan padre de la patria total, Sí. y como tiene como una gravedad, pero gravedad de pesar, ¿no? O sea, de que yo creo que el camino es ese, ¿eh? O sea, que no hay que tener miedo, hay que ser un poco, hay que tener miedo porque dan miedo. Pero yo creo que Inés sobre todo tendría rabia y ganas de dar la batalla, que es lo que hay que hacer. Una socia que firma como Auromón dice que se ha leído todas sus novelas, que le encantan, y te pregunta si estás trabajando en alguna de ellas, en alguna nueva, ¿cuándo será la siguiente? Si nos puedes adelantar algún detalle. Bueno, os voy a adelantar una cosa que es un poco loca, ¿eh? A ver. Pero que tiene que ver con lo que hablábamos al principio. Yo las 2 primeras semanas de confinamiento venía de hacer la promo de La Madre de Frankenstein, Sí. de no tener tiempo para nada, de estar, bueno, con esa cosa de estar afónica un día sí y otro no, y cansada, y de coger el último ave y al día siguiente el primer ave para ir a otro sitio, y de repente ya esto, pum, el confinamiento, todo se acaba, me dedico a consumir información salvajemente de 2 semanas. El fenómeno crecimiento del bulo lo viví. Luego ya esto ya lo tengo un poco olvidado ahora ya. Y de repente, el 1 de abril me pasó una cosa curiosa, de esas que nos pasan, que por eso somos escritores, ¿no? Si no nos pasarían otras. Estaba yo reflexionando sobre lo curioso que era que la primera semana estaba angustiadísima por no saber de mis hijos a todas horas y llamaba por Sí. la mañana, llamaba por la tarde y ya estaban un poco cansados de mí, cosa que entiendo. Y de repente, el 31 de marzo, el 30 de marzo, bueno, el día antes del 1 de abril, no hablé con ellos y estaba bien. Y de repente yo dije, joder, es increíble que te acostumbres a todo. Y entonces, de repente me pasó algo que es que una mujer de mi edad se me metía en la cabeza y yo pensé, bueno, y en un estado de largos confinamientos y de largas pandemias, ¿cómo sería una mujer que no ve a sus hijos? Total, que se me ocurrió una historia muy rara. Una historia muy rara, una novela de anticipación en la que Ah, estoy, ¡qué en la que chulo! estoy trabajando. Sí, sí. No sé si la Una novela escribiré. futurista. Sí, 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 basada en las pandemias, la era de la pandemia. O sea, el confinamiento como forma de dominar. Entonces, habría naturalmente una dictadura, en todas las novelas de anticipación Sí. hay una dictadura, pero esta es una dictadura ultracapitalista. Ah, qué ¿Eh? interesante. O sea, está Sí. en tu versión más pesimista de ti misma, ¿no? Exactamente, por eso estoy muy convencida, por eso estoy muy convencida. Y desde el 1 de abril se me ha pasado el confinamiento en un suspiro. O Ya. sea, fenomenal. Y creo que voy a intentar escribirla. No sé ¡Qué si... buena! Creo que voy a intentar escribirla, ¿eh? O sea, creo que sí, que la voy a escribir. No sé cómo me saldrá, porque esta es una historia que me ha venido encima en un momento excepcional. Va a ser una novela excepcional, no por su calidad, sino por el estado de excepción. Digo, yo Sí. procuraré que sea excepcional también, pero para dejarlo todo claro. Sí. Y a mí me da la impresión de que yo estoy en deuda con La Madre de Frankenstein. O sea, es una novela que empezó a vivir, se paró y de repente como hacer la siguiente de la serie me parece, no sé, me parece que es mejor explorar esa capacidad Vas a nueva hacer que un intermedio con antes de sí, volver a la memoria histórica con la voy a anticipación. intentarlo. Esto va a ser un episodio del futuro, en vez de uno del pasado. Ahí estoy, me lo estoy pasando muy bien. Tiene Ahora muy buena pinta, tengo ganas de leerlo. mi editor mañana me dirá, ¿por qué lo has contado? Pero bueno, es que es la verdad, si luego no me sale, no me salió. O sea Bueno, que yo soy completamente honesta, lo voy a intentar, que me sale bien, que no me sale, oye, pues ya probaremos podré otra andar cosa. por la calle cuando ya habrá pasado todo. Una última pregunta de una socia que firma como Sesorri y pregunta, ya ha quedado claro que crees más que va a ser, te has puesto una perspectiva pesimista y no optimista, pero si tuvieses si estuviese en tu mano diseñar una utopía y una nueva normalidad en relación a la sociedad consumista, a la situación del planeta, al efecto del turismo, ¿cómo sería ese mundo mejor al que iríamos después del aprendizaje del coronavirus? Bueno, pues dejando a un lado mi trabajo de ficción, que no tiene, Sí. que está en las antípodas de lo que me pide de lo que me pide vuestra socia y mi lectora,
Pues mira, yo creo que es como muy ingenuo decir esto, ¿no? Pero yo creo que la única solución positiva para una situación como esta sería volver al origen. ¿Y qué es lo que sería volver al origen? Yo creo que el verdadero veneno de esta sociedad, eso lo dije ya en Los besos en el pan, cuando la otra crisis, el verdadero veneno de esta sociedad es el consumo. Yeah. El consumo es lo que lo está envenenando todo, está envenenando el planeta. Es el principal factor de degradación ecológica. Está, yo creo que envenenando también esa necesidad, hasta las propias estructuras económicas, ¿no? Está desbocando el capitalismo, está destrozando los límites de todo el dinero que se puede ganar y incentivando la ambición. Yo creo que para sacar una consecuencia positiva, una consecuencia positiva verosímil y posible de esta crisis, creo que deberíamos aprender a resistir a la publicidad. Deberíamos construir una escala de valores que no tuviera que ver con el consumo y construir una idea de la felicidad que no tuviera que ver con eso, ¿no? Yo, por ejemplo, yo pensaba, hombre, este verano, ¿no? Que parece que vamos a veranear, vamos a cruzar los dedos, ¿no? Toda esta gente que se va a Cancún, que se va a Tailandia, que se va con la mochila al sudeste asiático, que se van a República Dominicana, que les pongan una pulserita en un resort, pues hombre, esa gente en vez de no veranear debería irse a Canarias, ¿no? Y debería irse a Baleares y debería irse a Asturias y debería intentar, bueno, pues saciarse con lo que está más cerca y con lo que es más posible, y le haría Además, un favor es un al apoyo país. a tus compatriotas muy importante en estos momentos. Claro, porque ahora estamos en el gasto patriótico. Ahora, yo se lo decía a mi marido se ríe, yo digo, yo tengo que gastar porque es patriótico, ¿no? No, pero es verdad. Creo que hay que romper la cadena del consumo desaforado, ¿no? Más allá de ahí no me atrevo a ir porque pensar que nos vamos a volver más solidarios y más bondadosos y tal, es que no me lo creo. Pero creo que si pudiéramos, de verdad, incidir en las tasas desaforadas y venenosas de consumo que hemos desarrollado como sociedad, si esto nos enseñara a lograr eso, pues ya sería algo. Pues me quedo con ese deseo. Muchísimas gracias, Vale. Almudena. Ha sido de verdad un placer. Me lo he Muchísimas pasado muy gracias bien. Y a seguro que vosotros. nuestros socios y nuestros lectores también. Yo también me lo he pasado muy bien. Muchas gracias. Mucho Te mando un ánimo. abrazo. Sí, Un mucho abrazo muy ánimo. fuerte. Ya no os digo que os quedéis en casa porque ya no hay que quedarse en casa. Bueno, ahora que no incumpláis vuestras franjas horarias. Eso haremos. Y que os vaya muy bien. Y que muchas gracias y un abrazo a todos. Otro Chao. para ti. Cuídate. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué hacemos? ¿Un coloquio? Yo diría preguntas, ¿no? Antes de que te... Sí, si quieres tú decir algo. Si No, yo ya antes... Bueno, pues aprovechamos el tiempo que nos queda. Vamos a... ¿Qué tenemos? 20 minutos. Pues el tiempo que tenemos vamos a aprovecharlo para hacer preguntas, intervenciones, etc. Intervenciones y vuestras, las que queráis. Y yo simplemente me había anotado aquí una cosa que estaba buscando antes. Sí. Dice, y esto es de Galeano, seguro que lo conoces tú también. Hasta que los leones no tengan sus propios historiadores, las crónicas de las cacerías seguirán siendo glorificando al cazador. Y yo creo que esto nos interpela a todos. Porque yo insisto, y por eso aprovecho, que todos tenemos algo que contar. Porque es la vida de la gente en el tiempo presente la que permite dar testimonio de algo tan frío como una ciencia, como es la historia. Y eso de las fechas y tal es la historia, es frío. No traduce lo que siente la gente cuando lo ve, aunque sea una catástrofe. Lo que nosotros sentimos y vivimos es el relato de la vida cotidiana,
de un tiempo, en un lugar concreto, cómo se vivía, cómo se hacía, de qué manera se entendían las cosas y cómo se relacionaban los sujetos. Yo creo que esa es la clave en la que una asociación como la nuestra tiene que insistir más. Y yo os pido que lo hagáis, aunque sea en un folio, una anécdota o una historia del tiempo. Yo tengo anécdotas insignificantes que, relatadas con gente joven, alumnos en su momento, fueron más efectivas que una clase magistral de historia. Tengo esa experiencia, la tengo, porque despertar el interés por el pasado para que se entienda los problemas que tenemos facilita que una vez que se inicia ese camino, ellos nunca retrocedan y, al contrario, nos superen y encuentren soluciones mejores que las nuestras. Bueno, perdonad que me haya hecho este elogio. Pues quien quiera comentar, quiera intervenir, quiera, aprovechando la... Mira, allí está José Manuel. Buenos días. Muchas gracias por tu intervención y gracias a quien rescató ese documental que ha sido tan emocionante. Estamos viviendo en este año 2025 una conmemoración oficial que ha suscitado algunas controversias, aunque también algunas defensas. La última, la de Ignacio Sánchez Cámara la semana pasada, sobre si es contraproducente, es oportuno o es oportunista, es necesario que la sociedad española reflexione sobre el periodo que se abre a partir de 1975. Quería saber un poco tu opinión al respecto. Bueno, yo creo que la idea que, entre otras ocasiones le hemos oído a Almudena ahora, tiene verdad. La memoria no es un asunto del pasado, es un asunto que tiene que ver con el presente, y quien dice que es mejor no recordar, creo que no es que se equivoque, es que prefiere callarse algunas cosas, porque se siente identificado con la gente que queda mal si se recuerda, ¿no? Y el conocimiento de lo que significó una Europa marcada por Hitler y por Mussolini, y una España marcada por el golpe de Estado del 36, a mí me parece que es muy, muy importante, y que eso no es que abra heridas, sino que nos ayuda a comprender cuál es la historia y evita que surjan heridas en el presente. Yo, en el principio de esa conmemoración que tú planteas, yo dije que estaba completamente de acuerdo, y que la cultura española lleva haciendo lo mismo desde hace mucho tiempo, y que la memoria me parece una parte fundamental de la cultura democrática. Lo único que sí dije es que se tuviera cuidado no identificando 1975 con el inicio de la democracia, porque 1975, por fortuna, fue la muerte del dictador. Pero en España se había creado una situación histórica donde había una España real que se sentía poco identificada con la España oficial, y se estaba viendo que tenía que haber un cambio, entre otras cosas, para conectar con Europa. Y se murió Franco, y la España oficial, consciente de ese peligro y de esa dinámica, hizo todo lo posible para que la España real no llegase a las instituciones y para mantener el predominio de la dictadura. Y yo era un muchacho, pero recuerdo que después de una época de franquismo tardío, la muerte de Franco se convirtió en un tiempo de mucha violencia y de mucha fuerza. Hace poco se presentó en el Cervantes las memorias de Xavier Fortes, el padre de Xavi Fortes, el periodista, y el que fue ministro de representante de la UMD. Y en la presentación, Nicolás Sartorius comentaba que los años más violentos que él había vivido fueron entre el 75 y el 77,
y era una represión durísima, y fue el asesinato de tanta gente, de los abogados de Atocha, y porque se hizo todo lo posible para que no se llegase a una situación de democracia. Y ese caldo de cultivo se mantuvo, y cuando se aprobó la Constitución del 78 y se estaba empezando a consolidar la democracia, todavía la España franquista ideó un golpe de Estado que desembocó en el 23F. Y yo creo que la fecha de inicio de la democracia es la Constitución de 1978 de manera oficial, y la democracia real pues consiguió cuando los golpistas del 23F no se salieron con la suya, y a quien le correspondiera pues comprendió que si quería seguir en activo debía apoyar la democracia española, que era la realidad de la España de ese momento, ¿no? Esa es entonces, a mí me parece estupendo aprovechar cualquier otra ocasión para hacer memoria histórica y recordar lo que supuso Franco y cómo se abrieron puertas a partir de la muerte de Franco, pero no estamos celebrando el cincuentenario de la democracia española, estamos celebrando el cincuentenario de la muerte del dictador. Esa es mi opinión. Pere Maura. Muchas gracias. Buenos días. Yo primero quiero agradecer y también, bueno, más que todo felicitar a Goyi, a Jaime, a Luis y a Cañeque también. Es un gusto y un placer, como siempre, escucharlos. Siempre cuando, por lo menos en estos últimos años que vengo a esta cita, no me la pierdo. Así es que yo también quería preguntarle a Luis y también felicitarle por esa sensibilidad, sobre todo en ese mundo donde nos movemos a veces, porque es parte de la vida. Luis, has mencionado temas muy importantes, no solo que convoca o que invita a la reflexión España, sino también al mundo, ¿no? Como es el tema de la comercialización de la cultura, la migración, el fascismo, la memoria, ¿no? Temas que invocan a todos realmente, ¿no? Hemos escuchado, por ejemplo, una conversación preciosa, yo humildemente no la había escuchado, sobre la pandemia, reflexiones que nos ha dejado Almudena y que hoy por hoy disfrutamos de ello. Luis, en concreto, ¿qué está pasando o qué crees tú que nos está ocurriendo a todos en general? Estamos viendo una crisis de valores, de principios, de sensibilidad humana o de incoherencias a veces también, ¿no? Como humanos nos podemos equivocar, pero vamos a ese camino de la perfección. Sí. Muchas gracias. No, gracias a ti. todos. Gracias. Gracias a ti siempre. Pues mira, hay un panorama muy general desde el que se puede abordar tu pregunta. ¿Qué está pasando? Pues yo creo que todo corresponde a una dinámica. Si me preguntas por la cultura, yo sí he visto desde hace años un intento de sustituir el concepto de cultura como conocimiento, educación, formación de la propia conciencia, derecho a la disidencia, que ese concepto de cultura se ha desplazado para confundirlo con el entretenimiento. Por un entretenimiento, un rato de ocio donde tú te diviertes, haces una risa, pero no hay nada que te interpele, ni que te haga pensar, ni que te forme como persona. Y eso es un debate que desde el punto de la cultura debemos asumir. Y creo que entra dentro de una dinámica general. Por la memoria que yo tengo y por resumir, después de la Segunda Guerra Mundial hubo
una necesidad de construir un mundo multilateral con unas instituciones internacionales que organizaran la convivencia y en Europa con unas democracias que juntasen la idea de libertad con los derechos sociales y articulasen la convivencia en los derechos sociales y en la libertad. Y esa fue la Europa en la que yo empecé a mirarme cuando era un muchacho. Yo estudiaba Ortega y Gasset, y Ortega y Gasset pues planteaba España es el problema y Europa la solución. Era una época de modernización de una España decimonónica muy tradicionalista que a mí me servía para identificarme con la España que tenía que luchar por la democracia para quitarse el franquismo de encima, y luchar por la democracia era luchar por los derechos sociales. Y el capitalismo se articuló en esa medida y, aparte de oponerse a cualquier tipo de revolución, pues asumió la tarea de articular una democracia social que evitase las tensiones que volviesen a hacer surgir pues instintos totalitarios como el de Hitler, como el de Mussolini. Hubo un momento que yo eso ya sí lo recuerdo, con Margaret Thatcher en el Reino Unido, con Reagan y sus herederos después en Estados Unidos, que de pronto el capitalismo decidió que no tenía por qué pensar en una democracia con derechos sociales y que lo que había que dedicarse es a ganar dinero, dinero, dinero. Y empezó una dinámica que se conoce con el nombre de neoliberalismo, que lo que quiere es acabar con el Estado para imponer la ley del más fuerte, es decir, la ley del dinero y de los millonarios. Y las consecuencias de eso las estamos viviendo. Y la estamos viviendo de distintas maneras. Yo planteo, por ejemplo, estamos viviendo la envidia de los estados democráticos y de los Estados Unidos al poder chino, porque el capitalismo ha demostrado que se puede hacer mucho más negocio en un estado autoritario que en un estado democrático, sin derechos laborales, sin derechos sociales, sin normas que limiten la ambición. Y el capitalismo chino, con su estado autoritario, ha tenido una repercusión tremenda que está incluso poniendo en peligro el predominio de los Estados Unidos en el mundo. Y los Estados Unidos han dicho, pues lo que tenemos que hacer nosotros es lo mismo de los chinos, acabar con cualquier límite de derechos sociales. Y allí no había muchos, pero en Europa sí, y se está contagiando. Y la extrema derecha yo creo que es la consecuencia natural de una evolución del neoliberalismo, que empezó por decir que hay que acabar con el Estado, pero no en nombre de la libertad, sino en nombre de la ley del más fuerte, es decir, en nombre del autoritarismo. Estamos viviendo eso, y eso pues le está dando mucho poder a mucha gente que ha sido víctima de ese proceso. Y hay un enfrentamiento mundial de muchos sectores, desde los sectores que se sintieron invadidos por esa nueva política norteamericana hasta las clases populares que están sufriendo la soberbia desmedida del dinero, pues están siendo capturados por discursos de odio, por discursos de enfrentamiento que son muy peligrosos. Y este tipo de actividades, además, pues lo que está haciendo es desmantelar las instituciones internacionales que, en vez de mejorar, están saltando por los aires. Si en un momento determinado podíamos decir, bueno, ya está bien, no puede haber un país con derecho a veto para que no se puedan tomar resoluciones en la ONU sobre asuntos que afecten a los derechos humanos, pues lo que estamos cayendo es en la dinamitación de la ONU para que cualquiera pueda apoyar un genocidio sin tener que cumplir las condenas del Tribunal Internacional de Justicia.
Ayer se reunió en la Casa Blanca un condenado de genocidio del Tribunal Internacional de Justicia con el presidente de los Estados Unidos. Esa es la situación que hay, el desmantelamiento de todo lo que se había conseguido y una vuelta al poder de los intereses económicos que están deteriorando los derechos humanos y los derechos sociales democráticos. Esa es la situación y en esa dinámica pues conviene mucho hacer que la gente, en vez de tener una preparación culta, pues lo que tenga sea una invitación al entretenimiento, en vez de formar las conciencias, lo que quiera es divertirse o responder fanáticamente cuando le pulsan sus instintos a través de los bulos, porque el peligro ya no son los millonarios, sino los migrantes que vienen aquí a trabajar. Si tú eres una persona formada, ves la realidad y ves los migrantes que están trabajando y ves que ni Estados Unidos ni Europa se sostienen sin migrantes. Entonces, ¿qué es lo que se presente? ¿Qué es lo que se pretende? Que los migrantes, cuando entren, no puedan reivindicar ningún tipo de derecho y sean gente ilegal a las que puedas explotar sin ningún derecho, sin ningún sueldo digno y sin nadie en ninguna instancia que los ampare. Eso es lo que pretenden los millonarios. ¿Y cómo lo consiguen? Pues vendiendo el bulo de que los migrantes vienen aquí a quitarle el dinero a la gente cuando son ellos los que están explotando a la gente. Esa es la realidad. Y una sociedad formada y culta es mucho menos manipulable que la sociedad irracional del entretenimiento barato. Gracias. Muchas gracias a todos. He visto en Biznar, de repente, la comunión de las almas de estos muertos. Me he dado cuenta de que todos estamos llamados a ser parte de esa comunidad. Me he acordado de la raíz de raíces y el poema de poema, cómo al final estamos unidos por la esencia. Los muertos saben cuáles son las cosas importantes de verdad, cuál es la esencia humana, qué importa. Y has dicho que para levantar conciencia es muy importante tener conocimientos y cultura. También lo decía Almudena. Yo he sido profesora de muchas materias y creo que más que datos, más que historia, que es fundamental conocerla, pero me parece que el camino al autoconocimiento, a querer a los demás, a valorar la naturaleza, el medio ambiente, a darnos cuenta de que somos partes de la misma raíz, todo y todos, es quizás, y por eso os agradezco que tengáis los libros tan en primera plana, leer, la lectura. La lectura es lo que va a hacer que lleguemos al fondo de nuestras almas y que volvamos otra vez a ser parte de las almas de Biznar. Creo que estamos intercomunicados y creo que en el fondo todos conocemos, incluso la gente mala, la gente que está gobernándonos, conoce lo que realmente es importante. Son los intereses los que hacen que no queramos oírlo. Y están muy bien estos foros para dar voz a lo que es la raíz de lo que ha de ser el ser humano. Y que estamos todos unidos. Muchas gracias. Sí, la verdad es que, fíjate, cuando te estaba oyendo estaba pensando en muchas cosas que tienen que ver. Yo soy muy partidario de la lectura y reivindico la lectura contigo. Pero fíjate, cuando has estado hablando que estabas en Biznar y en la unidad de las almas, yo de pronto lo que me he acordado, sabes que es de la comedia del Dante, la comedia divina del Dante, por lo siguiente, porque cuando Dante pasa por el infierno y ve el lema de abandona toda esperanza, después quiere ir al cielo y al paraíso, y a través de Beatrice y también de las razones de Virgilio, entiende el paraíso, sobre todo con Beatrice, como una fusión de almas. Y fíjate, estaba pensando en eso, ¿por qué? Porque poco antes
Jaime ha recordado a Galeano cuando ha dicho que mientras cuenten la historia los cazadores y no los leones, no se sabrá lo que han pasado los leones. Y yo he pensado, qué maestro Galeano y lo bien que lo he pasado leyéndolo, porque Galeano, por ejemplo, juega con las palabras hasta el punto de que normalmente un león es símbolo del poder. Y cuando Dante iba al paraíso le salen 3 fieras, la soberbia, el aduso, la maldad, representados con fieras como los leones que no les dejan andar. Y lo que hace Galeano es una vuelta de tuerca diciendo, bueno, el león es una fiera, pero hay gente más fiera todavía, que son los seres humanos que los matan, y mientras ellos sean víctimas no vamos a poder ponernos en contacto con la experiencia de la víctima como los leones, y lo convierte en un ser, que es lo que me pasó a mí con los lagartos, que yo de pronto digo, bueno, estoy aquí matando lagartos y los lagartos tienen su vida como yo, y claro, eso, mis raíces me llevan a Lorca, y me parece fundamental lo que tú dices de que no importan los datos, porque yo de los maestros de Lorca, de Galeano, lo que he aprendido es a preguntarme por mí mismo y a preguntarme cuáles son mis compromisos humanos y a responder a mi propia conciencia. ¿Y qué es la lectura? Y por eso me gusta mucho que la defiendas, porque la lectura yo creo que es el mejor símbolo del contrato social que tenemos. Yo soy un lector y me acerco a un autor, y me acerco a través de un libro que es un espacio público entre el autor y el lector. Cuando yo escribo en mi propia conciencia, pero escribo un poema que preparo como se prepara una casa para recibir a un huésped. De nada sirve, lo he dicho 1000 veces, que yo me desate y diga cuánto quiero a mi novia, porque de lo que se trata, para que el poema funcione como obra literaria, es que si tú lees el poema, pienses en tu amor, en tu novio, en tu novia, y lo hagas tuyo, y habites el poema. Y eso se consigue en un espacio público que es el poema, donde un autor prepara una casa, el texto, para que llegue un lector y con su propia experiencia, con su propia historia, con su propia memoria, habite el poema. Y eso es el gran símbolo del contrato humano, del contrato social, que te invita a vivir sabiendo ponerte en el lugar del otro. El autor en el lugar del lector y el lector haciendo suya y poniéndose en el lugar del autor. Y eso es la convivencia, de manera que yo... Sin imposición, con libertad, claro, eso es fundamental. Y por eso yo reivindico mucho la literatura, y la literatura forma parte de esa cultura que tiene que ver con el conocimiento de los verdaderos sentimientos de raíces y no del entretenimiento frío que a veces nos impone. Estoy muy de acuerdo con tu intervención. ¿Alguna más? Sí. Pues vamos a levantar la sesión, pero nos vamos a poner una tarea, con tu permiso. La que tú quieras. La tarea es que el taller, en cada sesión, nos repartamos una poesía tuya para que cuando vuelvas el año que viene hayamos leído por lo menos 8 o 10 poemas tuyos y podamos preguntarte también sobre esos versos que nos agrada tanto leer. Muchísimas Así que gracias. con ese compromiso te damos las gracias y levantamos la sesión. Muchísimas gracias. Y hay un autor de Granada, exiliado, novelista, Francisco Ayala, tiene un texto que se llama Diálogo de los Muertos, donde los muertos se ponen a dialogar entre sí, muy parecido al modo en que tú has planteado. O sea, el Diálogo de los Muertos de Francisco Ayala.